Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a abrir el libro de Dios y vamos a dar continuación a el mensaje de la palabra de Dios en Mateo 11, del versículo 7 al 19. Como ustedes recordarán, la semana antepasada no pude terminar el sermón, pero hoy le vamos a dar una continuación a ese mensaje. Y el título del mensaje es El carácter que Dios afirma, o otra manera de decir eso, amados hermanos, es el carácter que Dios desea de los hombres, o el carácter que Dios aprueba. Porque Dios aprueba o desaprueba el carácter de los hombres. Y cuando hablamos de carácter no estamos hablando de temperamento. Sí, ¿verdad? A veces tenemos, en nuestro lenguaje español tendemos a decir, esa persona tiene un mal carácter, y a lo que nos estamos refiriendo es al temperamento, ya sea que es muy enojado o tiene un carácter muy dócil que nunca se enoja, ¿verdad? Un temperamento muy dócil. Pero no me refiero a eso, sino cuando digo el carácter que Dios afirma o el carácter que Dios aprueba, porque Él sí analiza los corazones del hombre. Me refiero a lo que el hombre es. Y lo que el hombre es, o todo ser humano es, tiene que ver con lo que el hombre sabe, con lo que el hombre hace, ¿sí? Con lo que el hombre conoce. Pero de las tres, lo que más importa es lo que el hombre es. Porque podemos conocer y no ser, o podemos hacer y no ser, y eso sería una tragedia. Dios afirma el carácter del hombre o no lo afirma, lo aprueba o no lo aprueba. Y la Biblia nos habla, como vimos la última vez, que esto no significa que el hombre no pueda tener momentos de debilidad, momentos de duda, como Juan el Bautista, sino más bien lo que significa es de que Dios sabe que un hombre o una mujer verdadera de Dios tendrá dificultades, y eso no lo hace menos o más en cuanto al análisis divino de Dios en cuanto a quiénes somos en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios no aprueba lo que tú eres, por qué tanto tú haces en la iglesia, o por qué tanto tú no haces en la iglesia. Gracias, hermano. O por qué tanto tú no haces en la iglesia, ¿sí? Eso es importante. Lo que hacemos y lo que no hacemos en la iglesia es importante. Pero nada de eso nos da méritos para que Dios apruebe nuestro carácter o nos quita méritos. Y vamos a leer otra vez desde el versículo 7 de Mateo 11 en adelante, y trataremos de dar un recuento de lo que fue la última predicación para poder tener todo en contexto. Y la palabra del Señor en Mateo 7 al 19 dice de la siguiente manera: mientras ellos se marchaban, se recuerdan que
ellos son los discípulos de Juan, que habían llegado a Jesús a preguntarle acerca de las dudas de Juan el Bautista. Y él les dijo: vayan y den este reporte. Y mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, multitudes que seguían a Jesús. No eran los discípulos, sino las multitudes. Seguramente ellos estaban pensando: Juan, porque creían que era profeta, sabían que era profeta, y aún pensaban que quizás era Cristo. Porque por más de 400 años no había habido un profeta. Dios no había hablado. Y el pueblo estaba en una condición tan miserable espiritualmente que estaban desesperados, y al ver a Juan iban y lo buscaban. Y que Juan haya dudado, quizás ellos dijeron: si él es profeta y está dudando de este hombre, tenemos que pensarlo dos veces. Y Jesús empieza acá, pero déjenme leer el texto. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan y preguntó: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas? Mirad que los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y a uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, una contraposición, hay un contraste. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Ese es un llamado a discernimiento. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan que no comía, ni bebía, y dicen: tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: mirad, es un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y termina Jesús y dice: pero la sabiduría se justificará por sus hechos. Gracias, Señor amado. Una vez más, Padre, te damos tantas gracias por abrir tu palabra, por abrir, Señor, tu libro sagrado, la única fuente de verdad para el hombre, la única fuente de consuelo, Señor, revelada en estos 66 libros del canon sagrado, la única fuente, Señor, de información para el creyente acerca de tus promesas, acerca de tus advertencias. Acerca de el evangelio precioso de tu Hijo amado.
Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y más allá de entenderla, también aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, el carácter que Dios afirma. Dios afirma o no afirma el carácter de los hombres porque Él conoce el corazón de cada hombre, de cada ser humano. Y vimos la semana antepasada, en el sermón antepasado, que Juan el Bautista fue a preguntar cuando dudó y fue al lugar correcto, fue a Jesús, no fue a nadie más. Jesús le manda la respuesta con sus discípulos y le dicen: contad a Juan lo que oís y veis. Y le da una lista de actividades mesiánicas que eran innegables, eran indiscutibles. No solamente eran actividades prometidas y profetizadas que tendrían como fin señalar, escuche, al Mesías. Las señales, los milagros, las sanidades no estaban ahí solamente para desplegar un show y asombrar a los hombres y a las mujeres, ni como para que dijeran: wow, qué asombroso es esto, como sucede hoy en día. Muchas veces cuando los hombres tienen interacciones con hombres que se consideran hacedores de milagros, sanadores, hombres que levantan muertos y aún hombres que dan profecía, lo último que las personas salen pensando de este lugar con la interacción con estos hombres es: wow, qué grande es la gloria de Dios. Salen pensando: wow, qué hombre. Bíblicamente, amados hermanos, estas actividades mesiánicas estaban establecidas para dar testimonio acerca del Mesías y que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Eso a Juan le tenía que haber dado. Juan estaba esperando otra clase de evidencias, que era el juicio, como Malaquías lo había profetizado, y él no vio eso. Él va a traer juicio, pero todavía no es el tiempo del juicio. Juan no entendía la progresión de que el reino de los cielos estaba siendo anunciado por él, estaba siendo predicado por Cristo Jesús, ¿sí? Inaugurado por el Espíritu Santo. Algunos creen en hechos, pero consumado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan no podía entender eso, pero Jesús, en su misericordia, le manda con los discípulos a decirles: esto es lo que está sucediendo. En otras palabras, dime, Juan, si esto lo ha hecho algún hombre en los últimos 400 años y más. Los milagros, las sanidades no eran comunes en Israel. Los rabís no sanaban, los fariseos no sanaban, los escribas no sanaban. Ellos eran líderes, pero no tenían esas habilidades o dones. Y cuando el Mesías entra en la historia,
de la humanidad en su encarnación, esto era explícitamente para señalar y decir verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y eso es el testimonio que le manda a Juan el Bautista para confortar su corazón. Y afirma la fe y el propósito de Dios en Juan el Bautista. Él dice: bienaventurado todo aquel que no se escandaliza de mí, aquel que no cae por mi causa, siendo uno de esos Juan el Bautista. Y mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar con las multitudes acerca de Juan, que estarían dudando. Mira, él está dudando y es profeta. Y empieza a hacerle estas preguntas: ¿qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida? No, era la respuesta. ¿Más qué salieron a ver? A un hombre vestido con ropas finas. Y no. Y dice: mire que los que visten ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y os digo, sí. Sí, os digo, y a uno que es más que un profeta. Y dice la palabra del Señor: este es de quien está escrito en Malaquías 3:1. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Wow. Juan el Bautista, más que un profeta, no solamente porque él mismo había sido profetizado, pero él vino anunciando el reino del Mesías, ¿sí? Y él mismo presentó al Mesías. Juan es considerado un profeta del Antiguo Testamento y estuvo entre esa transición, entre anunciar que el Mesías vendría y tener el privilegio de presentar al Mesías a los hombres. El versículo 11 dice: Jesús mismo vindicando o afirmando o aprobando, y no como los hombres que quizás dudaron acerca del carácter espiritual de Juan el Bautista, y dice: en verdad os digo. Esa palabra en verdad es una afirmación. En el original la palabra es amén. Y esa palabra enfatiza algo y quiere decir así sea o así es. Y cuando Jesús usa esa palabra, está tratando de llamar la atención de los que están escuchando, y él dice: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Esa frase, entre los nacidos de mujer, era un hebraísmo, un modismo judío que era usado para referirse a los seres humanos, a los hombres. Y Jesús dice que de entre los nacidos, de entre los seres humanos, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Claro está, excluyéndose él mismo. Esa palabra levantado tiene la idea de, es un verbo pasivo, lo que significa que el que se ha levantado no se ha levantado por sí mismo, sino que fue levantado por alguien más, y en este caso es Dios quien lo levantó. Es Dios quien lo predestinó para esta obra.
Es Dios quien lo escogió para esa obra. Y esa palabra es usualmente usada para los profetas. ¿En qué sentido era Juan mayor que cualquier otro hombre nacido de mujer? Mayor que Adán, mayor que Moisés, mayor que Samuel, Eliseo, David, Elías. Mayor que todo hombre. Bueno, como decíamos la última vez, Juan el Bautista fue mayor que ellos porque tuvo el gran privilegio de no solamente anunciar, pero presentar al Mesías. Tuvo el gran privilegio de ir por delante del Mesías. Empezar su ministerio antes que el Mesías. Anunciar el reino antes que el Mesías. Entrar en conflicto con los judíos a causa del mensaje antes que el Mesías. Y por ende ser rechazado por la nación de Israel antes que el Mesías. Y ser llevado a la muerte antes que el Mesías por el mismo mensaje que el Mesías. Y no habrá nadie que pueda tener esa oportunidad. Pero también Juan el Bautista era un hombre sin temor delante de la religión, delante de los hombres, para llamar al arrepentimiento y llamar al pecado, no solamente aquellos que no tenían poder, sino aquellos que tenían el poder máximo. Reprendiendo a Herodes Antipas por haberse casado con la esposa de su hermano cuando su hermano aún no estaba muerto, y eso le costó la vida. O sea, el hombre de Dios, el carácter que Dios afirma y aprueba, es aquel hombre que lleva el mensaje sin temor a este mundo, que no tiene ningún compromiso con este mundo. Y la Biblia es hermosa al narrarnos de las cualidades de Juan el Bautista, ¿verdad? Él tenía ropas excelentes, vivía en palacios y estaba en las metrópolis. No. Él era un hombre semidesnudo, con ropa de cuero, sandalias, comiendo lo que nosotros no comeríamos. Un contraste total de lo que era el mundo de ese tiempo y lo que era atractivo para las personas. Se cuenta que en esos tiempos los escribas tenían unas vestiduras de simpleza, simples, pero por complacer a la dinastía o los Herodes, se vestían de manera lujosa y de ropas finas para poder ganar el favor de ellos. Escribas, intérpretes de la ley, portadores del mensaje de la palabra de Dios, se vendieron ante el mundo.
Preferían las ropas finas, las buenas comidas, los palacios y las amistades o los jefes de buena reputación antes que a su Dios. Ellos no eran heraldos de Dios. Por eso Jesús les llama ciegos. ¿Guías de qué? De ciegos. Estaban muertos espiritualmente. Juan el Bautista no. Juan el Bautista reprendía, anunciaba el reino de los cielos, pero también anunciaba juicio. Y en esos y en muchos más sentidos, Juan el Bautista es grande. Pero Jesús dice al instante, en un contraste en la mitad del verso 11, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y algunos preguntarán, Señor, ¿o es el más grande o no es el más grande? ¿Cómo que el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él? ¿A quién se refieren estos pequeños? Bueno, esta palabra pequeños en el contexto significa los discípulos de Cristo, los miembros del reino de los cielos. Y lo que está diciendo Jesús acá es que aún con su integridad y ese carácter incorrompible de Juan el Bautista como un heraldo del Mesías, escucha, amado hermano, el discípulo más pequeño en el reino de los cielos que estaba siendo anunciado es más grande que él. No en el sentido de jerarquía o de alguna habilidad intelectual o espiritual, sino, amado hermano, el discípulo más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan por el gran privilegio de ser un discípulo de Cristo Jesús y de haber sido redimido por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, y eso tiene más valor. Juan entra entre los que son parte del Antiguo Testamento. No es parte de la iglesia, no es parte de aquellos por los cual Cristo Jesús derramó su sangre y les dio el gran privilegio de ser sus discípulos. Es mayor que él. Juan el Bautista es el mayor de entre nacidos de un vientre de mujer, porque fue un hombre que murió por su llamado, vino y cumplió su llamado, no se corrompió en medio de su llamado, llamó el pecado por pecado, murió por causa del mensaje que proclamaba, pero aún así el discípulo redimido, el creyente, es más grande o mayor que él. Si usted no lo siente como yo lo siento, deberíamos de sentirlo, pero qué gran responsabilidad es eso. Juan el Bautista era de la gran parte en la línea de los hombres y profetas que miraban al futuro y miró una realización de parte de la obra de Dios, ¿sí? No fue testigo de la crucifixión y de la resurrección, ni del avance del reino de Dios, pero nosotros podemos ver atrás y ver esa obra realizándose en la cruz del Calvario y del avance del reino de Dios y ser parte del reino de Dios
y ser parte de los discípulos, que el capítulo anterior en el contexto dice que somos discípulos comisionados por Cristo, y Él dice: he aquí los envío en medio de lobos rapaces para que proclamen mi evangelio. Hermanos, las cosas que nosotros hablamos desde un púlpito, desde la casa, por teléfono, no sé cuál sea el medio, pero cuando hablamos del evangelio y de la salvación, no es cosa ordinaria, sino es una cosa tan sagrada, tan grandiosa. El venir domingo a domingo y ser parte de la adoración colectiva, adorando a nuestro Señor, porque ahora somos parte del cuerpo de Cristo, escuche, es lo más grandioso para el creyente. Aquí, el día domingo, se manifiesta lo que verdaderamente somos en Cristo universalmente, con la Iglesia Universal de Cristo, no la Iglesia Universal de Brasil. No se vaya a confundir. El ser portador del evangelio para que almas sean arrebatadas del infierno, para que almas sean libradas del gran juicio de Dios y del derramamiento de la ira de Dios a los pecadores, es un gran privilegio inmerecido. Versículo 12, Jesús sigue diciendo y dice: y desde los días, está estableciendo un tiempo, ¿cuándo? Y desde los días, el nacimiento de Juan el Bautista, el principio de su ministerio, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, otro tiempo, ¿cuál? El día en el que Jesús estaba haciendo su ministerio, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Pero qué quiere decir esto? Todos los profetas, desde Génesis hasta Juan, profetizaron de algo que iba a llegar y llegó. Y se empezó a anunciar por medio del mensaje de Juan el Bautista. No era Juan el centro del mensaje, sino que él era para dar testimonio del mensaje, llamado para dar testimonio del mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Y sin embargo, desde que empezó el ministerio de Juan, Jesús dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo conquistan. Hay dos posibles interpretaciones acerca de este texto. Y encontré hasta, con un comentarista, hasta 3 diferentes interpretaciones. Pero creo que la tercera es casi muy similar a la segunda, pero déjeme decirle cuál es la primera interpretación de estos textos. Y todo tiene que ver en el lenguaje original, en cómo se interpreta el verbo. Si se interpreta de una manera pasiva o de una manera activa. ¿Qué quiere decir eso? De una manera pasiva es de que en este caso el reino de los cielos, que sería de lo que se está hablando, o el sujeto, hay una acción que se está ejecutando sobre el reino de los cielos. No es el reino de los cielos que lo está ejecutando o que está activando hacer eso. Y la manera activa es que el reino de los cielos está activo haciendo algo.
Entendiendo eso, entonces la primera interpretación se puede leer de esta manera, como lo traduce la Reina Valera y la Biblia de las Américas. La Reina Valera lo traduce: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo cual quiere decir que hay quienes están en contraposición del reino de los cielos y están haciendo todo lo posible para que nadie entre en el reino de los cielos, y lo quieren arrebatar de aquellos que necesitan escuchar el mensaje del reino de los cielos. Biblia de las Américas lo pone igual y dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Está hablando de violencia agresiva en contra del reino de los cielos. Una versión clara es la versión Dios habla hoy, que lo pone de esta manera: el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Esa es la interpretación primera. Si el verbo sufrir violencia se usa con un pasivo. De esa misma manera, si se toma otra interpretación pasiva, pero ahora no con una connotación negativa, sino positiva, diría de esta manera: el reino de los cielos está en tensión y los esforzados lo arrebatan. Otra traducción de Hendrickson dice: el reino de los cielos está siendo tomado por asalto y los hombres de valor se están apoderando de él. Y la tercera versión de la interpretación sería: el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Creo que las dos interpretaciones son posibles y eso es lo que dicen todos los comentaristas. Se puede entender como el reino desde los días de Juan el Bautista: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, pudiendo dar a entender acerca de la persecución de mismo Juan el Bautista o del ministerio de Cristo Jesús, que ambos fueron llevados a la muerte. Satanás, por medio de sus agentes, los incrédulos, los rebeldes, los religiosos, atacando el evangelio, pretendiendo acabar, matando a Juan el Bautista y matando a Jesucristo. Lo cual sabemos que no es una derrota, sino que fue una victoria. Pero creo, amados hermanos, que la segunda y la tercera versión son las versiones que más encajan con el contexto. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse por él, y eso es tan cierto. Sabemos que somos salvos por gracia, no somos salvos por obras. No hay nada que nos pueda ganar la salvación, ni lo que hacemos, ni lo que pensamos, ni lo que donamos. Mas sin embargo, en la gran, por decirlo así, la gran paradoja divina de la Biblia, Dios nos salva, pero nosotros tenemos que responder al evangelio.
Dios es el que nos da su Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. Sin embargo, yo necesito esforzarme para santificarme cada día. La Biblia así lo presenta. Dios me salvó, pero Él me sigue salvando. Santificación progresiva. Vaya conmigo a Mateo 7:13. Mateo 7:13. Aquí nos habla Jesús mismo de la misma manera, hablando de las dos puertas y las dos sendas. Y Él dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La entrada al reino no es fácil. Es difícil, es una puerta y una senda muy estrecha, no es amplia como la de este mundo, que tiene variedades, sabores, ideas, filosofías, metodologías, pero que conducen a perdición. La puerta estrecha y la senda estrecha se reduce a lo que Cristo dice: como es la salvación, es por fe en Cristo Jesús y nada más. Requiriendo una respuesta del hombre en arrepentimiento. Es difícil. Mateo 10, vamos a Mateo 10 otra vez, Mateo 10, del 16 al 17. Acabamos de pasar por ahí. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. Si nos está enviando en medio de lobos, es difícil presionar el reino de los cielos, porque nunca se va a hacer. Escuche, le vuelvo a repetir esto: nunca haremos la voluntad de Dios, ni vamos a poder vivir la vida cristiana fuera de conflicto, fuera de persecución. Pero Dios requiere que perseveremos a pesar de eso, a pesar de las dudas, a pesar de la persecución, a pesar de la pérdida de dinero, a pesar de la pérdida de, escuche, de amistades, quizás hasta la pérdida de posiciones de trabajo, quizás hasta la pérdida, escuche, de propiedades, no sé. Y solo los valientes lo arrebatan, no aquellos que venden el evangelio por un plato de lentejas. Débiles. Ni mucho menos por un pecado. La guerra en sí ya es difícil como para que agarres una daga y te la metas en la espalda porque escoges un pecado en vez del reino de los cielos o el evangelio. Ahí en el 10:21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Versículo 22, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lucas 16:16, vamos. Casi es un texto paralelo a este. ¿Lo tiene?
Y dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino. Y todos que se esfuerzan por entrar en él. Este apoya la tercera o segunda interpretación de nuestro texto. O sea, Dios está diciendo que Él demanda que aquellos que están en el reino y que están presionando para entrar al reino de los cielos y para hacer la voluntad de Dios, necesitan ser hombres valientes, esforzados, en algún sentido violentos en contra del pecado, no pasivos en contra del pecado. Como dijo un comentarista, los miembros del reino de los cielos no son pusilánimes, débiles, sino son valientes, esforzados, sacrificados, y no les importa perder, porque saben que hay una mejor ganancia en ser fiel. Vendrán las dudas como Juan el Bautista, pero Jesús vindicará el testimonio y el carácter de aquellos que perseveran con fuerza empujando el reino de los cielos. No aquellos que deciden un mes ser cristiano y el otro mes no ser cristiano. Eso es débil. Eso no empuja el reino de los cielos. No aquellos que se desenfocan de quiénes son ahora en Cristo y la comisión de parte de Cristo. No aquellos que se dejan atraer por las pasiones, los deleites y las ofertas de este mundo. No aquellos que cuando llega la debilidad retroceden para atrás. Sino aquellos que como Juan, que aún estando en la cárcel debilitado, sabiendo que iba a la muerte, siempre busca el lugar correcto. Y el lugar correcto para el creyente tiene un nombre y es Cristo Jesús. Luego, Jesús el versículo 15 termina diciendo ahí, pero el que tiene oídos, oiga. No es para cualquiera, es para hombres y mujeres de convicciones, que no están dispuestos a negociar la salvación o el evangelio por nada en este mundo. El que tiene oídos, oiga. Un llamado a un discernimiento espiritual. Si usted tiene paciencia conmigo, quisiera leerle algo que leía providencialmente esta mañana. Un artículo de CBS con las declaraciones de un ex líder muy alto de la Convención Bautista del Sur, aquí en Estados Unidos, la convención más grande del país, con mucha reputación, varios seminarios, el seminario más grande del mundo, que está en Louisville, Kentucky. Le voy a leer textualmente lo que él dijo. Y empieza el artículo de esta manera y dice: el ex alto funcionario de la iglesia advierte que el cristianismo está en crisis si la gente piensa que las citas de Jesús son puntos de conversación liberales. Esto está hablando, haciendo relación en cuanto a conversaciones políticas entre demócratas y republicanos. Russell Moore, que es el líder o el ex líder, dice lo siguiente:
Los evangélicos están preguntando a los pastores si las enseñanzas de Jesús son puntos de conversaciones liberales. Eso es porque últimamente se ha surgido algo que muchos pastores de renombre han retrocedido atrás y están vendiendo el evangelio, están decidiendo hablar política desde el púlpito. Y más que hablar política, están tomando una posición. Cristo no nos llamó a la posición izquierda o derecha. Él nos llamó a Cristo, a Él mismo. Sin embargo, está sucediendo esto y entonces dice este hombre, los evangélicos están preguntando a los pastores si las enseñanzas de Jesús son puntos de conversación liberales. Y dijo Moore, de esta manera respondió: los cristianos en Estados Unidos están en crisis. Este señor Moore era el brazo derecho principal del Departamento de Políticas de la Convención Bautista del Sur, y ahora ya no está ahí y trabaja para Christianity Today. Y esta entrevista se la hizo una radio sindical pública de Estados Unidos que se llama NPR. Y entonces NPR se llama esa radio. Ellos le preguntan acerca del futuro del cristianismo. Y entonces él dice esto: estoy preocupado. Porque múltiples pastores me han contado, dice Moore, la misma historia sobre ser abordados e interrogados después de sus predicaciones sobre el Sermón del Monte, una de las enseñanzas más populares del Evangelio de Mateo, que nos entrega, entre otras lecciones, dice él, la enseñanza a las personas acerca de poner la otra mejilla. Moore le siguió diciendo a las personas de la radio que los pastores le estaban haciendo estas preguntas a sus miembros en la iglesia. Y los miembros llegaban al pastor y le decían: ¿de dónde sacaste esas declaraciones o puntos de conversación liberales? A lo cual dijo Moore, y lo que me alarmó más es que la mayoría de estos escenarios, cuando el pastor decía literalmente, estoy citando la Biblia, las personas o los miembros de la iglesia, dice él, no respondían diciendo: perdóname, pastor, me equivoqué. Dijo Moore que la respuesta que ellos daban era: lo que estás predicando no es correcto. Y según él, dice que estas personas actúan débilmente, los miembros. Lo que me llama la atención, amados hermanos, es que hay miembros que no son líderes de la iglesia que están teniendo discernimiento de lo que se está predicando dentro de las iglesias, y eso es de mucho aliento. Estos miembros se acercaban a decirle: pastor, disculpa, pero ¿de dónde sacaste estos puntos de conversación que suenan más como política que el evangelio? Y el pastor le dice: pues estoy literalmente citando a Jesús, lo cual no es cierto. Yo le respondería al señor Moore: yo prediqué las bienaventuranzas, Sermón del Monte, y nadie se me acercó a preguntarme. Lo asombroso de esto, amados hermanos, es que los líderes dentro de la iglesia han perdido todo discernimiento y han perdido todo temor y se han vendido al mundo, y así entregando a sus congregaciones. Pero Dios está haciendo algo. Su palabra no puede ser parada. El que tiene oídos, oiga. El no tener oídos espirituales no solamente es
expresado por el rechazo del evangelio, ¿sí? Sino es tener oídos para aparentes evangelios o distorsiones del evangelio. Eso es no tener discernimiento. Jesús nos llama a discernimiento. Y entonces, el no tener discernimiento no solamente es el rechazo del evangelio, sino poner oídos a otras cosas que no representan la verdad ni que no mantienen la integridad y la pureza del evangelio. Son aquellos evangelios que dicen el evangelio de Dios más A, el evangelio de Dios más B, el evangelio de Dios más el pastor, el evangelio de Dios más la denominación, el evangelio de Dios más mis interpretaciones personales. No tener discernimiento es aferrarse a tradiciones que no representan el evangelio. La iglesia falló vilmente. Y lo vemos en la historia de la iglesia por más de 1000 años, la oscuridad de la iglesia, en donde la iglesia católica abandona la fe. ¿Sí? Eso no es nuevo. En donde más recientemente denominaciones históricas como la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista y la iglesia luterana han dejado sus valores conservadores y el principio de sola escritura para empezar a hacer la Biblia a un lado y ordenar a homosexuales al ministerio. Pero eso no sucede fácil, amados hermanos. La única manera en que puede suceder es cuando la iglesia abandona totalmente las escrituras. No tener discernimiento entonces es aferrarse a tradiciones, movimientos o denominaciones que no representan el evangelio. Puede ser, amado hermano, que tengan buenas intenciones. Puede ser que haya hombres y mujeres ahí que tienen buenas intenciones, pero que nunca les han enseñado el camino correcto. Y que cuando le enseñas, se aferran a las tradiciones, a las ideas o sistemas teológicos. Amados hermanos, un sistema teológico es nada más que un sistema teológico. El sistema teológico sale de las escrituras por medio de la interpretación de un hombre, no es falible. Entonces yo no puedo tomar mi sistema teológico y a través de ese sistema teológico leer las escrituras. No, al contrario, yo tengo que leer el sistema teológico por medio de las escrituras. Esa es la única manera en la que yo voy a tener discernimiento. Esa es la única forma en la que yo voy a tener discernimiento, y eso es una práctica o es una buena, aferración de la doctrina que sabemos que es la autoridad de las escrituras. Sin embargo, vemos a hombres y mujeres yendo derecha e izquierda, filtrando e interpretando la Biblia con su sistema y no los sistemas a través de la escritura. El que tiene oídos que oiga. Eso es trágico. No tener discernimiento entonces es aferrarse a ideas extrañas y distorsiones sutiles del evangelio que son aparentemente bondadosas y buenas porque ofrecen cosas que todos quieren. Hace muchos años leí el libro de un escritor llamado Hank Hanegraaff que comentaba acerca del movimiento apostólico de palabra y fe. ¿Ustedes saben cuál es ese movimiento? Movimiento de apóstoles y profetas autodenominados sanadores, siendo uno de ellos un reconocido como Benny Hinn.
Y contaba Hanegraaff, que era un apologista del cristianismo, y decía que en una de sus investigaciones entrevistó a un padre que tuvo que manejar desde el centro del país de Estados Unidos hacia el este de Estados Unidos, en donde había una conferencia de sanidad, con su hijo muerto en una hielera en el trunk. Genuinamente él creía que el supuesto sanador iba a levantar a su hijo. Tampoco le hablo esto sin bases. Yo estuve presente siendo parte de una iglesia carismática, neopentecostal, en donde en ese lugar habían llevado una conferencia para hacer sanidades. Y me rompía el corazón ver la necesidad de la gente queriendo buscar a estos nuevos papas de la iglesia o súper espirituales que traían la solución para ellos. Hombres estériles, inútiles, que prefieren ganar su vida para este mundo en vez de apuntar a Cristo. Juan el Bautista presionó el reino de los cielos con esfuerzo, violencia y sacrificio hasta la muerte. El que tiene oídos, que oiga, dice la Escritura. Cristo no nos ha llamado a ser súper tal y tal, apóstol tal y tal. Él nos ha llamado a ser siervos y nada más. Siervos que se desvanecen. Es necesario. Juan el Bautista, a pesar empujando, él dijo: yo estoy haciendo esto para mi gloria. Él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengue. No tener discernimiento es también aferrarse a ideas personales acerca del evangelio. Bueno, el pastor dice esto, pero yo no creo. Yo creo que es esto. Si tú eres uno de esos, amado hermano, asegúrate de que todo lo que tú crees personalmente venga informado por la Escritura, que es la autoridad. Yo no afirmo ni valido la Escritura me afirma a mí. Y fuera de la Escritura yo no tengo autoridad. Sueño, profecía. Es más, los pastores no están llamados a dar más, o no tienen autoridad más que predicar y exponer la Escritura. Pueden aconsejar, sí. Pueden exhortar, sí. No tener discernimiento, amados hermanos, es ceguera espiritual porque rechaza el evangelio bíblico. Rechaza el evangelio bíblico. Una vez más, amados hermanos, no tener discernimiento espiritual es ¿qué? Ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Y eso conduce a perdición. Voy a terminar. Quisiera nada más terminar, hoy sí. Mateo 11, otra vez vamos de regreso. Mateo 11, 7 a 19. Jesús viene y termina diciendo: pero ¿con qué compararé a esta generación? Y dice él: es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen:
Os tocamos flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis, porque vino, el versículo 16 y 17, él usa esta metáfora, analogía, y la explica en el verso 18 y 19. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores, pero la sabiduría se justificará por sus hechos. Jesús toma una ilustración de la vida real, no solamente para el pueblo de Israel o el pueblo antiguo, sino que es tan común para nosotros, aquellos niños pequeños como nosotros, que cuando éramos pequeños jugábamos a las guerras, pretendiendo guerras, jugábamos al matrimonio, jugábamos a cocinar, jugábamos a hacer funerarias, enterrando animalitos o enterrando a alguno de nuestros hermanitos. Wow. Jesús toma una ilustración de la vida real, que en esos tiempos era que los niños se reunían en las plazas a imitar lo que veían que los adultos hacían. Y reprende a la multitud, la cual empieza hablando, le dice, ¿a qué compararé a esta generación? Los compararé igual a estos niños, que no hay nada que los complete y los llene, no hay nada que los complazca. La acusación de uno de los niños era con los otros niños, era, les tocamos flauta y no bailaron. Les tocamos endecha, en este tiempo era en un funeral, llegaban y habían llorones profesionales y músicos profesionales y tocaban música para que las personas lloraran. Y los niños se ponían a imitar eso. O se ponían a imitar la música para bailar. Y quizás los niños llegaban y decían, juguemos de tocar música de alegría y baile. Y decían, no quiero eso. Juguemos entonces de que alguien se murió y vamos a llorar. No, un juego absurdo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Escuche, Jesús les está diciendo, ustedes son como niños torpes, ignorantes, que no saben lo que quieren, pero que no decidieran qué música escuchar o con qué música llorar, no tenía ninguna relevancia. Lo que sí tiene relevancia eterna es que vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y decían, tiene demonio, aunque predicaba el reino de los cielos. Y vino el Hijo del Hombre, que comía y bebía y se sentaba con pecadores, y dijeron, wow, este hombre es un glotón, un bebedor de vino. No querían nada. Ahí sí hay consecuencias. Esa es la condición del mundo. Lo único que los puede salvar es la grande, inmesurable misericordia y gracia de Dios, que levanta de entre los muertos, regenerando a hombres que por naturaleza no quieren nada, ni mucho menos a Dios. Ninguno. Romanos, leamos este texto para terminar. Romanos 3:9. Romanos 3:10, perdón. ¿Lo tiene? Y dice, como está escrito. Esa frase es un término legal. Y está hablando de todo el Antiguo Testamento, de la ley. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay nadie que busque a Dios.
Nadie se levanta un día y dice, hoy voy a ser cristiano. Eso sucede solamente por el milagro de la regeneración. Que Dios levanta a un hombre muerto y lo despierta al evangelio. No hay justo ni en uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Esos son absolutos. Ahí no hay posibilidades de otra interpretación. No hay uno solo. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Eso es lo que dice la ley. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué dice? La justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen, porque no hay distinción. Todos estábamos muertos en delitos y pecados y somos salvos solamente por gracia. Nadie quiere. Por eso, hermanos, que ofrecerle gustos y metodologías en la predicación del evangelio es lo más errado, porque el hombre no quiere nada. Si no se acerca a Cristo porque ha sido convencido y transformado por Dios, como nos presenta el evangelio de Juan en el capítulo 5 y 6, que nadie viene al Padre, nadie viene a Cristo, sino el Padre lo atrae a Él violentamente. Ahí la palabra es lo arrastra. Nadie vendría al Padre. Padre, te damos gracias. Y sabemos, Señor, que no somos merecedores de tanta bendición, porque éramos como esos torpes que no desean nada. Y la única razón, Señor, que pudimos responder a tu llamado no fue por lo que éramos, ni por nuestro intelecto, ni por nuestras habilidades, sino por tu misericordia y por el poder de tu Espíritu Santo actuando en nosotros para levantarnos de una muerte espiritual a una vida nueva. Señor, cuántas gracias te damos como iglesia, y no nos jactamos, Señor, sino nos humillamos delante de ti, pidiendo, Señor, y rogando por las almas de aquellos que aún no han llegado, Señor. Señor, úsanos o usa tus medios para salvar a los hombres, Señor, de la condenación eterna, a tus escogidos, a quienes tú, Señor, has predestinado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermano.